Bien, en este video vamos a ver cómo se resuelve una función definida por tramo. Primeramente vamos a ver que una función definida por tramo está comprendida por algunas funciones, ¿sí? Y esas funciones tienen una cierta condición, es decir, es una función compuesta por varias funciones que cada una de ellas tiene a su vez una condición para, según esos valores que va a tomar la x, se va a tener que representar. Por ejemplo, acá si la x es mayor que 2, vamos a tener que representar en esa parte, en ese tramo, una función logarítmica. Por otro lado, si la x está comprendida entre menos 1 y 2, porque dice mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 2, es decir, que está comprendida entre menos 1 y 2 incluidos ambos, entonces vamos a tener que en ese tramo graficar la función cuadrática. Fíjense que es una función polinómica de grado 2, es decir, es una parábola. Y si la x toma valores menores que menos 1, entonces en esa parte, en ese tramo, vamos a tener que graficar una función que es exponencial. Como vemos acá está la x como potencia, entonces es una función exponencial. ¿Qué ocurre con este tipo de funciones? En este tipo de funciones pueden ser funciones que son continuas o que son discontinuas. Vamos a recordar un poco que para que una función sea continua tiene que cumplir tres condiciones. Tenemos que analizar estas tres condiciones. Para que sea continua en un punto, en este caso en un x sub 0, en un valor en particular, se tiene que cumplir que exista la imagen, es decir, que exista la f en ese valor, nos dé un número. Por otro lado, que exista el límite cuando la x se acerca a ese valor, ¿sí? Y nos dé otro número, que acá lo llamo L2. Y la tercera condición, que es que estas dos, es decir, que la imagen y el límite coincidan, den el mismo valor. No solo que den un número, sino que estos dos sean iguales. Ahora, ¿cómo y en dónde analizamos si es continuo o no y cómo después va a resultar la gráfica? Bueno, una de las cosas en los lugares donde una función puede ser discontinua es donde cambia el tramo. Si observamos acá uno de los tramos cambia en el número 2, el otro tramo cambia cuando la x toma el valor menos 1. Es decir, que vamos a tener que analizar si es continua o es discontinua tanto en el 2 como en el menos 1. Vamos a proceder primeramente a analizarlo en el 2. ¿Qué pasa cuando la x toma el valor 2? Se tiene que cumplir, como vemos, estas tres condiciones o vamos a ver si se cumplen o no. Primero, ¿qué tiene que pasar? Que exista la f en 2. ¿Qué quiere decir que exista la f en 2? Me tengo que fijar dónde la x toma el valor 2. Acá dice que la x sea mayor que 2. ¿Qué quiere decir que sea mayor que 2? Que va del 2 hacia la derecha, hacia el más infinito. Sin tomar al 2 porque no dice mayor o igual, dice mayor que 2. Es decir, que tiene que tomar los valores del 2 sin incluir al 2, por eso pongo entre paréntesis, al más infinito. ¿Qué quiere decir? Que acá el 2 no está. Y acá recuerden que ¿qué es la f? Es el valor que toma, no al que me acerco. Es el valor que toma la f cuando la x vale 2. Es decir, es el valor que toma la función cuando la x es igual a 2. En este caso, en esta función, la x no toma el valor 2. Se acerca al 2, pero no lo toma. Para este tramo, lo está tomando entre menos 1, incluido el menos 1, es decir, con corchete. ¿Hasta dónde? Hasta el 2, y acá sí lo incluye. Vean que ahí tienen un igual. Es decir, que el 2 está incluido. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí el 2 lo incluye. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que reemplazar el 2 en esta función, porque el 2 acá lo toma. Entonces, para calcular la f de 2, lo voy a tener que reemplazar en esta fórmula. Voy a tener que calcular 2 elevado al cuadrado menos 2 por 2 menos 3. Es decir, que tenemos 4 menos 4 menos 3. Conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe la f en 2 y que vale ¿cuánto? Vale menos 3. Es decir, que en el valor x igual a 2, la y
tiene que tener un punto negrito, negrito quiere decir que lo toma, en menos 3. Ahora tenemos que ver qué pasa si existen los límites. El tema es que el límite lo tengo que analizar en dos partes. ¿Por qué? Porque hay un límite por un lado, es decir, acá viene la gráfica por la derecha, y otro límite que se acerca al 2 por la izquierda. ¿Por qué? Porque acá dice mayor que 2, viene por la derecha, y acá dice menor igual que 2, es decir, viene por la izquierda. Es decir, que tengo que analizar qué pasa con los dos límites laterales. El límite cuando la x se acerca al 2 por el lado negativo y el límite cuando la x se acerca al 2 por el lado positivo. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cuál es el valor que toma acá cuando la x se acerca al 2? ¿Cuál función uso? Y si se acerca al 2 por el lado negativo, quiere decir por el lado izquierdo. Quiere decir que viene menor. Por lo cual voy a poner esta fórmula. Ahora, si me dice que se acerca al 2 por el lado que derecho, es mayor que 2, es decir que acá voy a utilizar esta fórmula. Y recordemos que acá un límite se calcula primero reemplazando en la fórmula por el valor al que se acerca. En este caso, si reemplazo, si da indeterminado, bueno, resolveremos la indeterminación. Pero en estos casos, fíjense que va a dar determinado. Porque si resuelvo, como vimos acá, en este caso es reemplazar la x por 2, como vimos acá, ya lo reemplazamos acá, y esto tiende a menos 3, es decir, coincide con el valor de la imagen. Ahora, si lo reemplazo acá por 2, si hacemos en la calculadora ln de 2, y a eso le resto 2, tenemos que observar cuánto nos da. Bien, si calculamos ln de 2, recuerden, ln está acá, ¿sí? Ln del número 2, como observan ahí sí se nota ln de 2, pongo igual y ahí me da 0,69, ¿lo ven? Y a eso le resto 2 y me da menos 1,3. Es decir que, siguiendo, esto me da en total menos 1,3. La pregunta es, para que existan el límite en x acercándose al 2, los dos laterales, recordemos que tienen que dar igual. En este caso no nos dan igual. Como no nos da lo mismo, podemos decir que en general está pasando que no existe, ¿sí?, el límite cuando la x se acerca al 2. ¿Qué implica que no exista el límite cuando la x se acerca al 2? Que la función es discontinua en x valiendo 2. Y siguiendo este mismo razonamiento, ¿qué implica que sea discontinua en x igual a 2? Que justamente la función va a presentar lo que sería un salto. Ahora lo vamos a ver después en el gráfico cuando terminemos de graficar y ahí lo vamos a ver bien, que va a haber un salto. Conclusión, no va a continuar ahí en ese valor. En el 2 va a haber un salto, ¿sí?, un corte y un salto, y entonces la gráfica en ese valor no es continua. Ya analizamos en el 2. Ahora tenemos que analizar en el menos 1. ¿Qué pasará en la x valiendo menos 1? Tenemos que volver a hacer todos los mismos pasos. Es decir, vamos a tener que hallar la f si existe en menos 1. ¿Qué quiere decir? Tenemos que fijarnos en cuál de las condiciones toma la x el valor menos 1. Como vemos, acá la x está tomando el valor menos 1 porque dice mayor o igual. En este tramo no, es menor que menos 1. Menor que menos 1 quiere decir que es del menos 1 hacia la izquierda, es decir, hacia el menos infinito. Entonces, ¿dónde lo toma el menos 1? Lo toma acá. Conclusión, ¿dónde voy a reemplazar el menos 1? En esta fórmula. Hago el cálculo. Quedaría paréntesis menos 1 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 3. Y entonces, haciendo el cálculo, acá tenemos 1 positivo, acá tenemos más 2 y acá tenemos menos 3. Es decir, 1 más 2 me da 3 y 3 menos 3 me da 0. Ahí tenemos entonces, ¿sí?, que existe la f en menos 1 y nos estaría dando
0. ¿Sí? Tenemos entonces, existe la f en 2, nos da menos 3, no existe el límite y es discontinua, como dijimos, en el 2. En el menos 1 existe la f en menos 1, nos da 0. Y ahora, ¿qué vamos a analizar? Los límites laterales. El límite cuando la x se acerque al menos 1 por el lado negativo y el límite cuando la x se acerque al menos 1 por el lado positivo. ¿Cómo nos damos cuenta qué función usar? Otra vez, ¿qué quiere decir que se acerque al menos 1 por el lado negativo? Que viene desde el menos infinito. ¿Y dónde viene desde el menos infinito? En este tramo. Por lo cual ahí, ¿qué fórmula voy a colocar? Voy a colocar esta. Voy a colocar e a la x, ¿sí? Menos 2. Mientras que en el otro caso, cuando se acerca al menos 1 por el lado positivo, quiere decir que viene por el lado derecho. ¿Y en qué lado está viniendo por el lado derecho? Se está acercando por el lado derecho con la función cuadrática. Es decir, que acá voy a colocar la fórmula de la función cuadrática. X al cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora calculamos el límite. Acá sería e elevado a la menos 1 menos 2. Agarramos la calculadora. Colocamos, recordemos que la tecla E está arriba, apretando el Shift, ¿sí?, de la calculadora. Entonces ponemos Shift, la tecla E, ya automáticamente lo eleva, así que pongo entre paréntesis menos 1 y a eso le resto 2. Y entonces, ahí tenemos e a la menos 1 menos 2 y nos da menos 1,6 aproximadamente. Eso es lo que coloco en el límite. Menos 1,6. Por otro lado, si lo reemplazamos acá, ya lo hicimos el reemplazo porque justo el valor lo tomaba, no solo se acercaba al menos 1, sino que también lo toma. Así que hicimos el cálculo acá y en este caso menos 1 al cuadrado nos daba 1, menos 2 por menos 1 nos daba más 2, 1 más 2 nos daba 3 y 3 menos 3 nos daba 0. Otra vez, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los dos laterales nos dieron distinto número. ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez no existe el límite cuando la x se acerca al menos 1 de la función y que a su vez, otra vez, es discontinua, pero ahora ¿en dónde? Está siendo discontinua en la x igual a menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, que va a presentar un salto o un corte. Y ahora, una vez que tenemos hecho este análisis, lo que vamos a hacer, ¿qué es? La gráfica. Para graficar, vamos a analizar un poco los datos que tenemos y también tenemos que analizar las funciones que tenemos. Primero vamos a graficar el tramo que va desde la x mayor que 2. Y para eso vamos a tener que graficar una función, en este caso logarítmica. ¿Qué tenemos que recordar? Primeramente tenemos que recordar que la gráfica, a partir del número 2, ¿sí?, ahí hago en el eje el 2. En el 2, la gráfica no tomaba esa función. En el 2, en la parte del logaritmo, se acercaba, cuando tomaba el logaritmo, se acercaba ¿a qué valor? Vimos que cuando la x se acerca por el lado positivo, en el 2 se estaba acercando a menos 1,3, sin tocarlo. ¿Por qué digo sin tocarlo? Porque acá dice mayor que 2, no mayor igual que 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando se acerca al 2, se va a estar acercando al menos 1,3, ¿sí?, pero sin tocar el menos 1,3. Es decir, ¿qué eso qué implica? Implica que en el 2 y menos 1,3 más o menos va a estar por ahí, esto es menos 1, esto es menos 2, en el menos 1,3 ahí va a haber como un punto hueco. ¿Qué quiere decir ese punto hueco? Que se acerca pero no lo toma. ¿Sí? Se va a acercar a ese 2 pero sin tomarlo. ¿Por qué? Porque es la parte de la función logarítmica y en la parte de la función logarítmica es cuando x es mayor que 2. No puedo arrancar en el 3 porque entre el 2 y el 3 hay infinitos valores que la logarítmica sí va a tomar. Porque si yo digo mayor que 2, podría ser 2,1, 2,2, 2,0001 y es mayor que 2. Entonces, tengo que tomar el resultado del límite cuando se acerca al menos 2, pero lo tengo que poner ¿cómo? Con un punto hueco. En el valor 2 menos 1,3 de y, 2 de x
y menos 1,3 de y, ahí va a arrancar la gráfica para este lado, la gráfica de la función logarítmica. Para hacer bien la gráfica, tengo que analizar un poco la función logarítmica. Yo ahí tengo el logaritmo, la función es y el logaritmo natural de x menos 2. ¿Qué tenemos que analizar de esto? Y tenemos que tener una idea de cómo es la función logarítmica. Recordemos que el logaritmo solamente se puede calcular a números que son positivos. Entonces, la primera condición es que la x tiene que ser mayor que 0. Bueno, en este caso no hay problema porque la x tiene que ser mayor que 2. Por lo cual, si tiene que ser mayor que 2 y la condición es que la x sea mayor que 0, todo bien, porque justamente en este caso lo está cumpliendo, ¿sí? Recordemos que la logarítmica tenía asíntota vertical en 0, que acá no nos hace falta graficarlo porque, como decimos, no estamos graficando desde el 0, estamos graficando desde el 2. Así que en ese sentido no habría problema. Ahora bien, querría ver, ¿sí?, alguno de los valores que va tomando y en particular si corta al eje X y en dónde lo corta. Recordemos cómo se calcula el corte con el eje X. Si esta es la función y yo tengo que calcular el corte con el eje X, la y tiene que valer 0. Entonces reemplazo la y por 0 y recordemos que para resolver una ecuación logarítmica tengo que despejar. Primero paso el 2 que está restando, lo paso sumando y en este caso para despejar el valor de x tengo que aplicar la definición. Recordemos la definición del logaritmo, cualquier logaritmo en general, log o ln. En este caso estamos usando ln. La diferencia que es que ln, logaritmo natural, la base es e. En el log, en el logaritmo decimal, la base es 10 o si no la base va a aparecer escrita acá abajo. Si en este caso tuviera una base distinta, en este caso como dije la base es e, pero la definición nos dice que el logaritmo en base a de algo, en este caso de x, en este caso de esta x, es igual a un número si se cumple ¿qué definición? A elevado a lo que está del otro lado del igual tiene que ser igual al argumento. En este caso el argumento, yo acá lo puse como x, pero en realidad puede ser varias cosas. Puede ser x más 1, x menos 1, ¿sí? Lo que se tiene que cumplir es que la base elevado a lo que está del otro lado del igual tiene que dar como respuesta el argumento. ¿Qué quiere decir el argumento? Lo que se le está calculando el logaritmo. En este caso, ¿la base quién es? La base, como es un logaritmo natural, es el número e. Entonces, aplicando esta definición, quedaría e elevado a ¿qué? A lo que está del otro lado del igual, e elevado a la 2, tiene que ser igual a ¿quién? A lo que se está aplicando el logaritmo, que en este caso es x. Y eso se puede hacer con la calculadora. Otra vez hacemos Shift, la tecla LN, para que aparezca el E, y directamente lo elevamos a la 2. Y entonces, cuando hacemos ese cálculo, ¿sí?, nos estaría dando 7,3. Es decir, que donde corta el eje X sería aproximadamente en 7,3. Volvemos, base elevado a lo que está del otro lado del igual, tiene que darme ¿quién? El argumento, que en este caso es la x. Conclusión, en la x tiene que estar cortando al eje x en 7,3, por lo cual acá en 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá sería 8, 7,3 estaría por ahí. Recordemos que como la base es e, y es una base que es mayor que 1, porque es 2,7 y algo, digamos, 2, algo, 2,71 y sigue, es un número irracional, la función logarítmica crece, por lo cual en realidad estaría pasando esto. Yo tendría que acá la gráfica vendría a ser esto. ¿Puedo tomar algunos valores antes e ir viendo con una tabla de valores? Por ejemplo, algún valor como el 3, el 4 y reemplazarlo para ver cuánto da. Sí, se puede. Fíjense que si yo lo reemplazara, por ejemplo, en 4, en la calculadora reemplazo la x por 4 y hago logaritmo natural de 4 menos 2, porque la fórmula dice logaritmo natural menos 2, y en 4 me estaría dando menos 0,6. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en 4, ¿lo ven? Más o menos está en menos 0,6, ¿lo ven? Entonces, corta en 7,3 y después sigue avanzando despacito.
Esta parte es la parte de una función logarítmica que, si continuara así, tendría una asíntota vertical en 0, pero en realidad arranca a partir de ¿quién? Arranca a partir del 2 porque dice que la función de x tiene que ser mayor que 2. ¿Sí? Luego tengo que hacer la función cuadrática. La función cuadrática va a estar comprendida entre qué valores de x, entre el menos 1 y el valor 2. Es decir, que va a estar graficada desde este menos 1 hasta este 2. ¿Sí? Hemos visto que en 2 no solo la función se acerca a menos 3, sino que sí toma el valor menos 3. Es decir, que cuando la x se acerca al 2 o es igual a 2, la y me estaría dando menos 3. ¿Qué quiere decir? Que acá, en menos 3, en 2 menos 3, voy a marcar un punto, pero ya no hueco. Este va a estar pintado. ¿Por qué va a estar pintado? Porque lo toma. ¿Lo ven? Que este era el valor cuando la x valía 2. Así que cuando la x vale 2, la y sí toma el valor menos 3. No es que se acerca, toma directamente el valor menos 3. Y acá lo que les decía del salto, ¿lo ven? La gráfica va a presentar un salto, porque la gráfica de la función ahora es una función cuadrática, ¿sí? Va a tener una gráfica cóncava hacia arriba, que va a ser una parábola. Obvio que voy a tener que calcular los cortes, ¿sí? Con los ejes, un eje de simetría, ver un poquitito más de datos. Sabemos que termina en particular cuando la x vale 2, la y vale menos 3. Pero también sabemos, ¿qué cosa? Que la gráfica también arranca, en este caso la tengo que arrancar a partir de ¿quién? Del menos 1. Y en el menos 1 la gráfica tomaba el valor 0. Es decir, que el menos 1 va a tener una raíz y esa también lo marco con un punto negro porque pertenece a ¿qué? Era el valor que toma la función, ¿sí? En la parábola. Es el valor que toma en la función cuadrática. Es decir, que estos dos van a estar pintados. Lo que tengo que hacer es graficar acá la parábola para tener una idea del gráfico y voy a calcular. Por un lado voy a calcular el eje de simetría y el vértice para saber de dónde parto para graficar hacia arriba. ¿Puedo agarrar e ir poniendo valores, por ejemplo, en el 1 y en el 0? Sí, pero el tema es que hay que ver que no nos va a dar, por ejemplo, el vértice. Entonces la gráfica puede ser que la estemos haciendo mal. Lo que sí tenemos que ver es que va a cortar al eje y en menos 3 porque es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el corte con el eje y la x vale 0. Entonces 0 al cuadrado menos 2 por 0 me da 0, menos 3, es decir, que acá tiene que pasar la gráfica. Y usted me dice, pero profe, está tomando los mismos valores. Es muy probable que el vértice esté por acá. Ahora vamos a calcular el vértice. ¿Cómo calculamos el vértice de la parábola? Recordemos que para calcular del vértice de una función cuadrática, la fórmula de la x del vértice del eje de simetría es menos b sobre 2 por a. Que acá yo ya me imagino dónde va a estar mi vértice. Mi eje de simetría tendría que estar en el 1, pero lo vamos a calcular. ¿Por qué digo que tendría que estar en el 1? Porque tiene que estar entre, es decir, la parábola es simétrica. Entonces, si acá hay dos valores y esos dos valores están a la misma altura, acá tiene que haber un eje de simetría y por acá tendría que estar el vértice. Vamos a analizarlo. La a vale 1, la b vale menos 2 y la c vale menos 3. Menos b es menos 2. Todo esto sobre 2 por la a, que valdría 1. Entonces, acá quedaría 2 positivo sobre 2 y como dijimos nos da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 1, en la x valiendo 1, va a estar la línea punteada donde la parábola es simétrica. Y sobre esa línea punteada va a estar mi vértice que me va a permitir graficar la parábola y ver cómo es. ¿Cómo calculábamos la y del vértice? Reemplazando la x que calculamos del vértice en la fórmula. Es decir, 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Es decir, 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 me da menos 1 menos 3 me da menos 4. Es decir, que el vértice estaría en el 1 menos 4. En el 1 de x y menos 4 de y, ahí va a estar mi vértice. Mi gráfica arrancaría de acá tomando este valor. ¿Por qué lo toma? Volvemos a decir, porque cuando la x valía 2, la y valía menos 3. ¿Y este dónde lo tomaba? En la función cuadrática. Entonces, viene desde el vértice hacia arriba, corta acá al eje en menos 3, al eje y ahí va a terminar
en este valor. ¿Por qué? Porque la parábola empieza en el menos 1 y termina en el 2. Empieza en el menos 1, incluido el menos 1, por eso el punto negrito, y termina en el 2, incluido el 2, por eso el punto negrito en el 2 menos 3, que era el valor que tenía la función. Observemos que acá se nota bien el salto. ¿Lo ven? Por eso se dice que es discontinua en el 2, porque hay un salto. También vimos que era discontinua en el menos 1 y ahora tenemos que analizar qué pasa en esta función, que es la última, que va a tomar valores del menos 1 para este lado, sin incluir al menos 1. Es decir, que ahora cuando grafiquemos la parte esta, vamos a arrancar en el menos 1 y vemos el valor de i, que lo calculamos acá. En el menos 1, ¿a quién se acercaba? Se acercaba a menos 1,6, pero se acerca. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que hacer con un punto hueco. Es decir, en menos 1 y menos 1,6, menos 1 y menos 1,6, ahí tengo que marcar un punto hueco. La gráfica de la función exponencial va a terminar acá, en un punto hueco en el menos 1, menos 1,6. Y ahora tenemos que ver cómo graficar la función exponencial, las características de la función exponencial. ¿Qué característica tiene la función exponencial? El dominio era todos los reales, pero tenía una asíntota, en este caso horizontal. ¿En dónde? En el valor que acompaña a la función exponencial, que nosotros la llamamos con la letra C, es decir, en el término independiente, en ese valor, en i igual a menos 2, va a tener una asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica se va a acercar sin tocarla, ¿a quién? A este valor. Sin tocar. No puede tocar al menos 2. ¿Sí? Recuerden que este menos 1,6 yo hice una escala muy chiquitita. ¿Sí? Si ustedes se ven que en este caso, yo no me di cuenta, pero en realidad ahora con los datos que tengo, la gráfica estaría mucho mejor si hiciera de 1 centímetro una unidad, para que se vea un poco mejor el menos 1,6, que ahí está, parece más un menos 2 que menos 1,6. ¿Sí? La asíntota está en menos 2. Entonces, ¿qué tipo de gráfica es la exponencial? Como vemos, una función que va a ser creciente porque la base es, en este caso, es el valor e, que es un número mayor que 1, con la asíntota en menos 2. Si quiero ver cómo me va a quedar la gráfica, puedo tomar algunos valores. Obvio que acá se va a estar acercando sin tocarla, ¿a quién? A esa asíntota horizontal. ¿Sí? El tema es que no voy a poder graficar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos el corte con el eje Y, que nos va a dar en menos 1, pero termina acá mi gráfica. Es decir, yo no puedo seguir. Y entonces, esta se va a ir acercando sin tocarla a la asíntota horizontal. Observemos que si ponemos, por ejemplo, el valor menos 3 en la calculadora, obvio, en la X valiendo menos 3, observemos qué va a pasar. Tenemos Shift, la tecla E. Ahí tenemos E elevado a la menos 3. Y a eso le tengo que restar 2. ¿Lo ven? Le pongo menos 2. Pongo igual. Y si observamos, me da menos 1,95. ¿Ven que se acerca cada vez más al menos 2? Por eso la gráfica quedaría de esta forma. Se está acercando al menos 2 sin tocarla. ¿Por qué? Porque ahí está la asíntota horizontal. Y esa sería la gráfica en general, ¿sí? Donde acá se ve los dos saltos por la discontinuidad, ¿sí? Y donde se ve la parte del análisis y los tramos en los cuales la gráfica está definido. 3 funciones: función logarítmica, función cuadrática, función exponencial. Gráfica completa, terminó el ejercicio.